Este texto que ven acá en pantalla, No quiero ser una carga para mi hermano, fue básicamente la carta de suicidio que deja mi tío. Mi tío se suicida en el año 2002, yo era muy chico. Lo encuentra mi abuela en el garage de la casa y tenía en el bolsillo de la camisa un papelito arrugado que decía: no quiero ser una carga para mi hermano. Su hermano, como habrán podido deducir, es mi papá. Mi tío sufría de esquizofrenia aguda, una condición que le diagnosticaron cuando él tenía 30 años y 30 años antes de que él tomara la decisión de quitarse la vida. Y creo yo que cuando él escribe estas últimas palabras, no imaginaba que iban a ser leídas por cientos de personas. Creo yo también que tampoco imaginaba el impacto que su acción iba a tener en el mundo. Cuando digo el mundo me refiero a literalmente el mundo, o al menos mucha cantidad de gente. Me voy a presentar para el que no me conoce. Yo soy Fede Popol, soy creador de contenido. Se me conoce principalmente en internet por un formato de entrevistas que se llama Vivir Siendo, que es un formato que yo ideé para que las personas tuvieran un espacio en donde contar sus historias, un espacio seguro en donde salir del closet. No me refiero a la sexualidad, me refiero al closet en el que esté cada uno. Cuando a mí se me ocurre hacer Vivir Siendo, se lo empiezo a comentar a algunos amigos, familiares, vecinos, como hacemos todos cada vez que tenemos un proyecto nuevo, como para ver sus opiniones, ¿no? Y la realidad es que ninguno bancó tanto la idea o apoyó mucho el proyecto, no por una mala onda hacia mí, sino porque la realidad es que en ese momento el contenido que más se veía en internet tenía que ver con comedias, sketch, como cosas más relacionadas al humor. Y yo de pronto caía con un formato que no tenía nada que ver con eso, era recontra serio, eran videos largos, cuando en internet todo cada vez tiende a ser más corto, era difícil ser esperanzador. La realidad es que hoy con el diario del lunes puedo decir que ninguno de mis amigos fue muy visionario, ¿no? Les voy a mostrar algunos de los títulos de las entrevistas como para que entendamos bien el formato. Yo maté a mi mamá, es de una mujer que mató a su madre. Soy deforme y quiero tener sexo, es de un chico que sufre una discapacidad, que él la define como deformidad, tiene un nombre técnico, y habla de su deseo sexual. Tengo esquizofrenia, otra de las notas. Son todas relacionadas a salud mental, discapacidad, sexo y discapacidad. Como les decía antes, ninguno de mis amigos siento yo que fue muy visionario, porque hoy puedo decir que más de 100 millones de personas vieron en algún momento al menos un episodio de Vivir Siendo. 100 millones de personas que representan 2 Argentinas y media, representan un tercio de lo que es Estados Unidos. Y traigo esto acá como para que entendamos un poco la dimensión, ¿no?, de algunas cosas, porque a veces en internet se habla mucho de números y es importante como que eso podamos dibujarlo. Cuando a Vivir Siendo le empieza a ir muy bien, por suerte fue rápido, yo trato de empezar a entender el motivo detrás del éxito, ¿no? El éxito. Trato de entender por qué le iba tan bien, qué le gustaba a la gente de ese formato. Y empiezo a leer mucho los comentarios. Cosa que si alguno trabaja en redes sociales acá, yo no recomiendo leer el 100% de los comentarios, te van a quemar un poco la cabeza. Yo en ese momento era un poco más chico y los leía todos. Y encuentro que había una palabra que se repetía mucho. Decía: gracias por dejarnos escuchar esta historia. Gracias por dejarnos escuchar a una persona que le pasa lo mismo que a mí. Escuchar, escuchar, escuchar. Y a mí eso me empieza a hacer como una especie de cortocircuito, porque cuando yo creo el formato, como les decía antes, mi intención era crear un espacio seguro para hablar y que la gente me destacara la escucha. No terminaba de entenderlo. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes, que no hace falta que me respondan, no hace falta que levanten la mano, nada. Piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes saben cuándo fue la última vez que lloraron sus mamás? ¿Cuántos de ustedes saben cuándo fue la última vez que lloraron sus papás? O sus hijos, quizás. ¿Lo saben ellos de ustedes? ¿Saben el motivo, sus hijos, los que tengan hijos, saben el motivo por el cual ustedes lloraron por última vez? ¿O sus mamás? ¿O en quien estén pensando? Cuando yo me empiezo a hacer estas preguntas a mí mismo, me doy cuenta de que la mayoría de mis respuestas eran no. Ni mi mamá sabe por qué lloré por última vez, ni yo lo sé de ella. Podemos adivinar, sí, podemos especular, obvio, porque nos conocemos, pero la realidad es que no lo sabemos con certeza. ¿Por qué no lo sabemos con certeza? Porque nunca lo hablamos. Porque es un tema que a veces nos cuesta hablar nos cuesta a todos. ¿Y vieron que pasa algo muy loco cuando una persona cuenta algo que el resto considera que lo debería haber contado antes? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un hombre de 50 años decide salir del closet. Con hijos, un día dice: soy gay. Hay una respuesta que va a recibir, que es más una pregunta, que estoy seguro de que todos acá o la escuchamos o la dijimos en algún momento,
que es, ¿por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué no me lo contaste antes? Y es una pregunta que desde el origen yo entiendo que no está malintencionada, pero que está colocando indefactiblemente la responsabilidad en el otro. ¿Por qué vos no me lo contaste antes? Si te pasó a vos, ¿por qué vos no viniste a contármelo? ¿Y por qué no le damos vuelta a la pregunta y decimos, che, no, ¿por qué vos no creaste un espacio seguro para que yo te lo pueda contar? Si para que haya alguien que cuente algo, tiene que haber otra persona que lo esté escuchando. Ahora, ¿nosotros escuchamos a nuestro círculo, la gente que nos rodea, se siente escuchada por nosotros? ¿Somos nosotros lo que esperamos que el otro sea? Yo me empiezo a hacer todas estas preguntas, como les decía, y la verdad es que me quedé reflexionando. Yo quería arrancar la charla esta hablando de lo de mi tío, el suicidio de mi tío. Primero porque considero yo que es el origen de vivir siendo. Y además considero también que era como el gran origen de esta charla. Y yo sentía que tenía pocas certezas y muchas dudas. Mi única certeza era que él se había suicidado. Tenía una especulación personal mía de que lo había hecho por una depresión, pero nunca lo había confirmado con nadie. Cuando pasó yo era chico, yo creo que mis viejos intentaron protegerme y por eso me dieron poca información. A mí se me ocurre empezar la charla y digo, bueno, lo voy a llamar a mi papá primero para ver si él está de acuerdo en que yo exponga esto, porque la realidad es que forma parte de su historia, también de la mía, pero siento yo que es más protagonista él. Digo, lo voy a llamar, le voy a hacer 2 o 3 preguntas de dudas concretas que yo tenía con el suicidio de su hermano. Y digo, voy a hacer una charla de 10 minutos, redacto la charla TED, salgo, la rompo, ya está, se termina ahí. La charla que iba a durar 10 minutos terminó siendo 1 hora y media, en donde mi papá me cuenta, por primera vez, yo a mis 30 años, me cuenta que mi tío sufría de esquizofrenia aguda, que había estado internado en un psiquiátrico en más de 2 ocasiones, que tomaba psicofármacos, que en más de una ocasión lo encontraban hablando con árboles, que cuando miraba la tele él creía estar recibiendo un mensaje divino, estos últimos 2 puntos síntomas de la esquizofrenia. Y mi primer instinto cuando mi papá me cuenta todo esto fue decirle, che, ¿por qué no me lo contaste antes? Por suerte fui un poquito más inteligente emocionalmente, analicé el por qué él no me lo había contado antes y dije, ¿será que yo me había convencido a mí mismo de que no hablar del tema era mejor para él, como no revolver el dolor, quizás como si así él se fuera a olvidar que se había suicidado su hermano? O quizás, en realidad, era mi propia incapacidad a lidiar con el dolor ajeno, porque muchas veces es difícil tocar esos temas, a veces nos da incomodidad, nos puede llegar hasta dar vergüenza en algunas ocasiones. Yo creo que iba más por ahí el motivo por el cual yo no había abordado el tema con él. Y ahí entendí que a veces hablar y escuchar nos ayuda a procesar el dolor. Y hablar y escuchar también nos ayuda a cambiar nuestras propias perspectivas de las cosas. Y les voy a contar una breve anécdota que no me llena de orgullo, pero a mí durante toda mi vida me pasó algo muy, hoy lo describo como feo, que era que cuando veía a un chico con discapacidad por la calle, caminando por ejemplo con la madre o en un transporte público, donde sea, me daba lástima. Sentía mucha pena de verlo y evitaba mirarlo. Me tapaba así la cara o sentía como un nudo acá en la garganta, me daba como una especie de angustia rara que no la quería sentir. ¿Y saben cuándo a mí me deja de pasar eso? Cuando gracias a vivir siendo empiezo a tener contacto diario con la discapacidad. Empiezo a hacer notas, a hablar con personas con discapacidad, a hablar con familiares de personas con discapacidad. Empiezo a naturalizar tanto la cuestión que realmente me dejó de parecer algo ajeno. Y entendí también ahí que parte de lo que a mí me pasaba era que yo proyectaba deseos e intereses míos en esa persona con discapacidad. Porque yo lo miraba y decía, nunca va a poder hacer tal cosa, qué lástima. Nunca va a poder conseguir tal otra cosa, qué pena. ¿Quién me había dicho a mí que esa persona quería todas esas cosas que yo me estaba imaginando? Quizás por una cuestión de ego mía, de decir, ok, si yo lo quiero, lo deben querer todos. No, no es así. No funciona así. Cuando yo empiezo a entender todo esto, es como que de vuelta mi cerebro empieza a hacer una especie de cortocircuito, ¿no? Yo no quería hacer de esto una charla inspiracional. De hecho, charlé mucho con mi coach sobre para dónde llevar la charla. Pero yo sentía que si no habría parte de mi historia personal, estaba siendo egoísta e injusto. Para con ustedes y para con las personas que me siguen en redes sociales. Y pensé mucho también cómo hacer esta siguiente parte, porque no me gusta dar consejos. No considero que soy alguien para dar consejos. Pero sí me gustaría ofrecerles una misión. La próxima vez que se encuentren con un amigo, con un vecino, con un familiar, con quien sea, y le pregunten cómo va, no lo hagan como parte de una rutina, nada más. Háganlo con un interés genuino de escuchar la respuesta. Ese amigo que se peleó con la pareja, ese vecino que
que tuvo un problema de trabajo, ese primo que se está por ir a Estados Unidos y no le dan los tiempos para la visa, ese problema que cuando no sos protagonista te parece lo menor, lo menos de lo menos. Bueno, presten atención, escuchen. Y escuchar no es lo mismo que oír, escuchar es prestar atención, es poder dar una respuesta conforme a lo que estamos escuchando, valga la redundancia. Quería terminar la charla mostrándoles este gráfico. Hagamos de cuenta por un segundo que cada uno de nosotros es el puntito rojo que vemos en el medio. Y el círculo que está alrededor, para los que no saben, un círculo por definición es un conjunto de puntos. Es todo nuestro círculo, ¿sí? Nosotros estamos rodeados de personas y a su vez nosotros rodeamos a otras. ¿Ven cómo el círculo rojo se repite en los otros lugares? Nosotros tenemos la decisión constantemente, la posibilidad de decidir qué círculos integramos y quiénes integran el nuestro. Y eso está buenísimo, porque vincularnos es divertido. ¿A quién no le gusta salir, ir a tomar algo con un amigo, chusmear, hablar de todo? Pero también conlleva una gran responsabilidad, porque cuando vos te vinculás con alguien, lo que vos digas o hagas tiene un impacto directo sobre esa persona. Y podés hacerle muy bien o podés hacerle muy mal con una simple palabra, un simple acto. Y a veces, para hacerle muy bien a alguien, no es necesario gastar un montón de plata en un regalo o estar un mes entero pensando cómo sorprender a la otra persona. A veces, para hacerle un bien a alguien, solo alcanza con escuchar. Muchas gracias.